Oh, mi Señor Dios, grande es tu nombre. Una vez más, Padre, nos acercamos a tu presencia gloriosa para presentarnos delante de ti, presentar esta petición, Señor, de nuestros hermanos, el pueblo de Israel, Señor, que está sufriendo allá persecución, amenaza, muerte. Señor, aquellos que no han regresado a su patria, guárdalos, bendígalos, Señor, y sosténgalos con tu preciosa mano. Esa promesa que tú le diste a tu siervo Abraham allá en el desierto, que tú bendecirías a todo aquel que bendijera a Israel, Señor, reclamamos esa promesa también para nuestras vidas. Gracias, mi Señor, por este momento y estas familias que están acá representadas. Yo te ruego que derrame la bendición sobre sus vidas. Y gracias, Señor, por escucharnos. Y gracias por hacer, mi amado Dios, que podamos clamar delante de ti por nuestros hermanos hebreos, este pueblo que sacaste de Egipto. Bendito Dios. Gracias. Bendiga a Israel, Señor, y que la paz llegue a Jerusalén, Señor, y llegue a ese pueblo santo. Ahora mira la palabra que me has permitido trazar para hoy, mi Señor. Seas tú glorificado, mi amado Señor. Mira las vidas que han venido esta tarde. Permita que yo pueda hacer un recuento histórico, bendito Dios, de tus propósitos y de tu santa y bendita misericordia. Gracias por hablarnos y gracias por mostrarnos los propósitos santos tuyos para nosotros acá en la tierra. Habla a mi hermano, a mi hermana, Señor, a las vidas que vino esta mañana, en esta tarde, perdón, y que seas tú ministrando sus vidas y abriendo su conocimiento. Abra su mente, su corazón, para que esa palabra llegue allá, Padre mío, y hágame ella en lo profundo. Que seas tú, Señor Espíritu Santo, el que ministre y que use mis labios para que esta palabra sea enseñada en esta tarde. Todo te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. De verdad, y abren sus Biblias allá en el libro de Génesis. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3 de Génesis y vamos a mirar en dónde comienza el conflicto y en dónde inicia la misericordia de nuestro Dios. Génesis capítulo 3 versículo 15, usted tan amable se pone sobre sus pies y vamos a meditar en la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el versículo 14. Amén. Y leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Santo Espíritu en su Dios. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Que el Señor añade bendición a su bendita y santa palabra. Tengan la bondad de sentarse, mis amados hermanos. Entonces aquí encontramos una promesa de la palabra de nuestro Dios. Amén. Aquí comienza el conflicto cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios. Adán y Eva desobedecieron el mandato de que no tomaran del árbol que estaba en el medio del huerto, y ellos tomaron engañados por este ser. Entonces el Señor le tocó maldecir y sacar de ese lugar tan precioso a esta pareja. Pero dice que pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer? Vayamos a Miqueas capítulo 5. Ahí encontramos
esa promesa ya anunciada por su misericordia. Amén. Ahí en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para tener entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad, pero dejarás hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ahí está la promesa después. Esta promesa fue anunciada por el profeta Miqueas antes de que el Señor Jesucristo muriera. Pero, y antes de que el Señor Jesucristo naciera. Pero, enlacemos en las dos citas bíblicas. En Génesis es donde comienza la historia de la humanidad. Y ahí estaba ya Dios anunciando un Salvador. Ahí estaba el Señor ya anunciando un Salvador. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Sí? La simiente de Satanás, o sea, todos los seguidores del diablo, son los que hicieron esa carnicería con el Señor Jesús y lo mataron. Pero el Señor Jesús lo hirió en la cabeza, que quiere decir que cuando Él resucitó, venció a Satanás, lo derrotó, quedó totalmente derrotado. Ya no tiene poder, o tiene el poquito poder que le dio Dios, porque Él no se lo ha quitado todavía. Entonces, póngale aquí a mi hermana, que Belén, ¿qué es Belén? Dice que, ¿qué quiere decir la palabra Belén? ¿Ah? Belén quiere decir casa de pan. ¿Por qué se llama casa de pan? Porque allá tenían unos grandes sembrados de trigo y cebada. ¿Ya? Ahí encontramos que Dios tenía que instituir un rey. Puso a Salomón como rey, pero Salomón no hizo las cosas perfectas. Entonces Dios le dijo a su siervo Samuel, llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí en Belén. Isaí era el papá de David, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo sabe, me mata. Llega y dice el Señor, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que hay que hacer, y me ungirás al que yo te diga. Miren Dios, ¿cómo le digo? Qué precioso es cuando hay esa comunión Dios con el siervo, ¿no? Que Dios le muestra las cosas y Él las hace. Entonces Él dice, vaya y llévese una... Y vea, cuando Él entró al pueblito, todos los sacerdotes vinieron y le dijeron, vienes en paz. Porque cuando un profeta llega a un pueblo es porque hay algo malo. Va a proferir castigo o juicio. Entonces por eso le dijeron... Dice, hizo pues Samuel como Jehová le dijo, y él llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Como cuando hay un profeta con palabra dura. Porque hay pecado, entonces el del pecado está ahí, aquí me nombra. Pero gracias a Dios que el Espíritu no avergüenza. No con esos profetas de las iglesias que si usted no sale, lo nombro con apellido y todo. Se está echando una vergüenza. Eso es manipulación. Y dijeron, especifica tu venida, especifica tu venida. Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí,
Isaí era un cultivador de ovejitas. Mire que ahí comienza la historia. Era un cultivador de ovejitas, ¿sí? Y que cuando ellos vio a Eliab, Samuel vio a Eliab, un mono grande, alto, corpulento, ¿sí? Un Charles Atlas. Y dijo en su corazón, de cierto, este es el hombre que Dios va a santificar, tengo que ungir. Y Jehová respondió a Samuel. Ya, Samuel estaba pensando, ¿será este? Claro, corpulento, grande, alto, para recibir. Y le dijo Jehová, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, pues nosotros no tenemos que creernosla, que ya las conozco todas y yo aquí estoy, mejor dicho, que haga ahí, para un lado, ustedes para afuera, yo aquí soy el único santo. Jehová mira el corazón. Entonces Dios escoge un pueblito humilde. Miren, pero tú Belén Éfrata, miren lo que dice el capítulo 5, versículo 2, pero tú Belén Éfrata, o sea, de la tribu de Efraín, y pequeñita, para estar entre las familias de Judá. ¿Algo? Nada. Humberto, un albañil pobre, analfabeta sin conocimiento de letra. Pero Dios lo colocó y tenga. ¿Sí? Porque allá en 1 Corintios dice que Él toma a lo que no es para avergonzar a lo que es. Él toma a lo vil de la tierra para avergonzar al fuerte, al ignorante para avergonzar al sabio. Y aquí tomó a este pueblito. En ese pueblito estaba Isaí. Y Isaí era el papá de una cantidad de muchachos robustos y grandes. El único pequeñito y como morenito y quemadito por el sol. Mire, tenemos que mirarlo como está en la Biblia especificado. No es ni mono, ni ojiverde, ni hoja azul. Es moreno, quemado como un beduino. Los beduinos son los que se pasan en el monte cuidando sus ovejas, sus rebaños. Entonces aquí podemos mirar cómo era Belén, vea. Lleno de ovejitas. Lleno de ovejitas. Era un terreno lleno de donde criaban ovejitas, eran ganaderos en ovejitas. Y eso era lo que estaba haciendo David. Entonces cuando ya pasaron todos los hijos de Isaí, y vio que no, el Señor no le dijo a él cuál era, dijo, pero ¿cómo? Entonces ¿dónde está el que tengo que ungir? ¿Hay más aquí? Digo, si aquí no, pues allá está el muchachito que es el que cuida las ovejas. Pues vaya, man, dígale que vengan. Entonces trajeron al chinito ahí todo, con su cantimplorita y su arpendito y su bastoncito y todo ahí llegó. Y el Señor le dijo, ese es un gemelo. Y él escogió ese pueblo humilde, a esa familia sencilla y a David. ¿Quién era David? Un jovencito pastor de ovejas. Sí, ahí en Belén. Él estaba entre el rebañito. Ahí encontramos que ese muchacho se formó rey. ¿Se acuerda el canto que cantamos? David, David danzaba en la presencia del Señor, ¿cierto? ¿Por qué fue el rey? ¿Por qué fue que se ensañó Saúl contra David? Porque Saúl no mataba sino a 1000 enemigos y David a 10.000 enemigos. ¿Le hizo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la persona que cargó el arca de la alianza, David? Cuando estuvo el rey. Ahora, mire lo que pasó. Con el tiempo, el Señor manda a un ángel a visitar a una humilde mujer provincianita allá en Nazaret, ¿sí? En la provincia.
y ella le hace un saludo. Bienaventurada eres tú, María, porque el Señor ha fijado sus ojos en usted. Y la ha escogido como vaso limpio para que de su vientre nazca el Salvador. Y su nombre será Jesús. La muchachita de unos 15 añitos, porque si estaba desposada, en Israel desposaban a los jovencitos de 14 a 15 años. Jovencitas les desposaban, o sea, eran comprometidas. Y usted conoce la historia, que ella le dijo al ángel que cómo iba a ser posible que esas cosas. Bueno, ella llegó y dijo, yo soy la esclava de mi Señor, haga conmigo lo que Él quiera. Porque ella amaba a Dios. Dentro de la historia de la Torá, ¿sí? Ella tenía conocimiento y ella amaba a Dios. Sucede que ella, sí, comenzó su alumbramiento, sí, pero póngale cuidado que nosotros entendamos esto. En la genética, diga usted que mitad de genes de la mujer y mitad de genes del hombre, para que nazca una persona bien. Y resulta que ella no tuvo sino los genes para el cuerpo de la criatura, y faltaban los del hombre. Y Dios hizo que se crearan los genes en ella, reemplazando al hombre. Pero para que no la enjuiciaran, ni le fueran a empalar, ni la fueran allá a sacrificar contra el muro, porque según la ley de Moisés, a toda adultera la tenían que apedrar, ¿sí? Lapidar. Entonces Dios cogió a ese varón y lo puso ahí. No rehuses a tomar a María por mujer, porque lo que hay en ella es santo. Entonces él supo. Y se unió con ella y se casó. Y nació su hijo. Sucede que ya estando en el tiempo, miren cómo van sucediendo las cosas, ya estaba en el tiempo de alumbramiento y Dios le hace sentir a este caballero, Augusto César, allá, de que le diera por contar cuánto pueblo hay. A ver, cuéntenme cuánto pueblo hay. ¿Para ellos están cumpliendo con los impuestos o no? Me imagino, ¿no? ¿Y por qué tenía que ser cuando ya María tenía 9 meses? Entonces, llegó José y le dijo, tenemos que irnos para Belén. Ellos vivían allá en Nazaret. Y decir Nazaret a Belén es como de aquí a Fusa. Por eso según lo que se conoce cronológicamente, es que ellos tuvieron que tener un camino de 4 días en burrito. Y ella con esos dolores, y ella con su maltrato, imagine 4 días para llegar hasta Belén. Abnegada, juiciosa, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegó ella a Belén? No había ni habitaciones, ni hoteles, todo estaba colmado, todo estaba lleno. Pero como José tenía parientes en Belén, ¿sí? María no. María, después les explico por qué no tenía parientes de María en Belén. Entonces se cree que ellos fueron allá a Belén, pero como eran empadronamiento, está invitado todo el mundo, y por supuesto toda la familia, y ellos por no importunar, llegaron y la llevaron a esta pesebrera. ¿Sí la ve? Una montañeta. Miren este huequito por donde entraban las ovejitas. Esto es lo que se llamaba una gruta, una cueva o un establo. Ahí se ve la cerquita, aquí está, bueno, no se nota bien porque me toca ampliarlo. Pero esta era una cueva. Y ahí fue donde entró María con José. A que tuviera el niño. Mire la aplicación. La aplicación preciosa es que Jesús es el Cordero. Y Jesús, Dios no iba a permitir que su hijo naciera en un hotel 5 estrellas. Ni naciera donde había cantidad de gente con mentalidad diabólica y torcida. Él tenía que nacer en una parte limpio con su naturaleza. Y nació
donde nacen los corderitos. Nació como cordero. ¿No le da usted gozo por eso? ¿No le da gozo por eso? Nació como corderito. En una cuevita donde nacían corderitos. Y donde cuidaban corderitos. ¿Por qué esas cuevas? Porque en esas cuevas, en el mes de diciembre, Kisleu, es nevado, cae hielo, cae nieve, es húmedo. Entonces, si los animalitos están afuera, entonces se mueren. Entonces, pues esas cuevitas y las tapaban y ahí vivían adentro. Vivían el cuidandero, los pastorcitos vivían adentro de la cuevita, cuidándolas, abrevándoles, dándoles el heno y todas esas cosas. Porque el invierno dura meses. Eso lo hacían de esa manera. Y ahí tenían habitacioncitas. ¿Sí? Entonces, de pronto el Señor tenía ya una cunita o el junquito donde dormía el pastorcito, alguna cosa. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que entender que usó Dios su naturaleza y su hijo nació en lo más limpio. Así estuviera oliendo a excremento o a chivito o a lanita, pero estaba dentro de su ambiente. Y nació como cordero. Salió de ahí. Antes de los días tenía que llegar a Jerusalén a ser presentado en el altar conforme a la palabra. Entonces, cuando él fue a Jerusalén, fue presentado. En Jerusalén tuvieron que haber estado un tiempito, pues de 2 años, 3 años. Entonces, cuando Herodes supo que había nacido el Rey de Reyes, ¿por qué les digo esto? Porque él ya lo sabía que tenía que nacer de una mujer. Él le dijo: tendrán enemistad entre ti y la mujer es María, y enemistad entre la simiente suya y la simiente de la mujer. Entonces, ahí él sabía que iba a nacer el Hijo de Dios, el Salvador, iba a nacer de una mujer, pero no sabía dónde ni nada. Cuando Miqueas escribió la promesa, supo que era en Belén. Pero cuando vinieron los astrólogos, o los magos que llaman, no llegaron 3. Según el libro de Daniel, llegaron como 200, porque eran muchos los astrólogos. Y miren, cuando estaban ellos allá estudiando en Babilonia sobre los astros, y Daniel, que era un estudioso también, porque él interpretaba, entonces tuvieron una conversación. Y él les explicó: es que en Belén de Judea va a nacer el Salvador. Digo, ¿cómo así? Entonces, en lo que hablaban y la amistad que tuvieron, le fue y dijo Daniel: ¿sabe qué? ¿Ustedes van a ir allá? Sí, vamos a ir a investigar. Entonces apareció la estrella. Y eso fue lo que los inquietó a ellos, por eso fue que vinieron donde Daniel, que hay una estrella que según sus cálculos como que no estaba encajada en sus cuadros de análisis. Y vino de Daniel, y Daniel les explicó esto: esa estrella es el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Dijo: vamos a ir allá. Y se vinieron. Duraron 2 años caminando. 2 años. Y ellos no llegaban a la cueva. Dice la Biblia que Herodes mandó matar a todos los niños de 1 a 2 años de nacidos. No bebés, de 1 a 2 años de nacidos. Entonces, fue cuando se enfureció y mandó matar a los niños. Pero el Señor le dijo a José, por el Espíritu, le dijo: váyase para Egipto, porque hay alguien que quiere matar a mi hijo. Y cuando llegaron los señores astrólogos, ¿sí?, llegaron a Jerusalén y pasaron por donde Herodes, dijeron: ¿dónde está el niño que ha nacido el rey? Ha nacido ya el rey de Israel. Por supuesto, por el rey era Herodes. Y dijo: ¿pero cómo así? Yo soy rey aquí. Vayan, lo buscan y me dicen dónde es para ir a adorarlo. Mentira, para ir a matarlo. Entonces el Espíritu le dijo a los astrólogos que se fueran por otro camino,
que se fueran por otro camino porque había alguien que quería matar al niño. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero fue que viajó José y María a Egipto? Con el dinero que les mandó Daniel. Daniel le dijo a los astrólogos, por favor, cuando lleguen a la presencia de mi Señor, entréguenme esta ofrenda que le envió. ¿Cuánto dinero le mandó Daniel a ellos en oro? Con ese dinero ellos tuvieron 10 años en Egipto y 10 años sosteniéndose y viviendo allá, cómodamente. Entonces, ahí encontramos que ellos llegaron de Belén, a Jerusalén, y de ahí salieron para Egipto, allá quedaron. Entonces, hoy en día, esta gruta, ¿la ven? Está así, ¿verdad? ¿Se la ven? Hoy en Israel, en Jerusalén aparece así, pero esta gruta es esta misma. Hoy ya tienen como la capilla de la Natividad, y hacen de todo, ritualismos allí. Pero esta gruta hoy que existe allá en Jerusalén, en Belén, esta gruta es esta. Pero ya con piedra y totalmente adornada. Pero fue el lugar del nacimiento del Señor Jesús. Entonces note usted cómo viene la cronología. La cronología es que desde Génesis viene anunciándose el Salvador. Y Dios usó a una familia pobre, humilde, de Isaí en Belén. Y María fue traída por el Espíritu Santo hasta Belén, porque Belén es la cuna del rey David. Entonces ella tenía que ser colocada, que su niño naciera ahí, porque en la voluntad de Dios tenía que nacer ahí en Belén, porque estaba profetizado, tú Belén, de ti me saldrá. ¿Sí? Ahora, ya llegó el Señor. Llegó el Señor de Egipto, de la estadía que tuvo que estar allá. Llegaron nuevamente a Nazaret. Allá en Nazaret crece hasta los 30 años. En los 30 años que él estuvo ahí, cuidaba de sus hermanos, cuidaba de su mamá y cuidaba de las obligaciones de la casa, porque él era carpintero. Él aprendió el oficio de José. A los 30 años lo llama el Señor al ministerio. A los 30 años viene y se acerca donde estaba su primo, Juan el Bautista, bautizando. Porque Dios había enviado a Juan el Bautista para que abriera el camino, para que llegara el Salvador. Entonces él llegó allá donde estaba bautizando y Juan, como era el primo, lo conoció. Y llegó y le dijo a la multitud, dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Entonces el Señor llegó a acercarse para que lo bautizara y Juan le dice, pero ¿cómo? Yo tengo que ser bautizado y usted viene a mí, dice, Juan, deja así para que se cumpla la Escritura. O sea, todo tiene un cumplimiento. Todo, por eso nosotros tenemos que mirar, hermanos, vayamos a Éxodo, perdone que lo regrese allá. Vayamos al libro del Éxodo, capítulo que leyó Eleazar, 12. Dice, capítulo 12 del Éxodo dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. O sea que nosotros equívocamente estamos viviendo con un almanaque equivocado, inventado por un hombre, que es el que llama el almanaque gregoriano. Si usted nota, hoy estamos a cómo de abril, como a 2 o 3. Pero aquí dice, en el día 10 dice, este será el principio del mes del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En el día 10 vino el Señor, después de que ya estaba con la mamá y que le tocó salir al ministerio, que Dios le llamó para que se dedicara ya a
a la obra de la evangelización. Entonces él vino. Mire, ¿cuándo vino? Él anduvo por Jerusalén predicando, haciendo milagros, haciendo esto, aquello, aquello, aquello. El pueblo de Israel desde el principio dijo que esto será perpetuamente. Dice, ninguna cosa dejaréis hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, Señor, vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas y donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré vosotros, y no habrá plaga, ni mortandad cuando llegue la tierra. Y esto será en memoria, dice, este día os será en memoria, y lo celebraréis con fiestas solemnes para llevar entre vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Nunca tenía que acabarse, nunca tiene que acabarse esta fiesta. Esto tiene que suceder todo hasta que el Señor Jesucristo venga. Entonces, el 10 de abril, los judíos toman el corderito y lo tienen ahí. El 10 de abril el sacerdote cada año va a la manada y saca un corderito y lo tiene ahí para revisarlo hasta el día 14, que no tenga ningún defecto, que no tenga ninguna moledura, sino que sea puro. Y el día 14 lo sacrifican, lo degüellan. Y esa sangre es rociada en el altar. Ese es el tema que estamos llevando sobre las dispensaciones. Entonces, esa sangre es la que el Señor hizo que por su sangre nosotros fuésemos salvos. Pero mira lo que pasó con Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que en el día de las películas de la pasión, llega Pilato y dice, bueno, es costumbre que se suelte a un reo? Y puso a Jesús acá y a Barrabás acá. ¿Y a quién le dieron la libertad? A Barrabás. El sacerdote toma un corderito limpio y otro corderito y pone las manos sobre ellos. Y al que el Espíritu diga que es para el sacrificio, lo coge el sacerdote y el otro lo botan para el desierto, para Azael. Azael es Satanás. Entonces, al Señor Jesús lo cogieron. Ellos hirieron a Barrabás y Jesús no. Por eso fue que lo tuvieron que crucificar afuera de la ciudad, afuera del muro, porque no servía para los sacerdotes. No era un cordero limpio, para ellos no servía. Era un cordero con mancha, con falta. Era un cordero que no les daba a ellos la medida. ¿Por qué? Porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Y él dijo a Pilato, yo soy rey, y para eso he venido a esta tierra. Entonces la blasfemia para los sacerdotes, como Anás que rascó las vestiduras, digo, ha blasfemado, no se necesitan testigos. Crucifíquenlo, pero afuera de la ciudad, allá en el muladar. Y el muladar era allá en el monte de la Calavera. Ese es el simbolismo. El simbolismo es que el Señor Jesús fue el Cordero inmolado para Dios y no para el diablo. Nosotros somos el beneficio del sacrificio. Entonces el domingo, con la ayuda del Señor, les voy a mostrar en dónde fue derramada esa sangre. Y por qué usted y yo somos libres. Y por qué usted y yo no nos puede tocar el diablo. Porque si de pronto, el diablo quiere sacudirlo, usted tiene que pedirle permiso a Dios para tocarlo. Acuérdense que eso le pasó a Pedro. El Señor Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlo a usted. Entonces, nosotros no somos presa del diablo. Si andamos en la voluntad de Dios,
si no me salgo de sus caminos, ni me salgo de sus preceptos, ni me salgo de mi promesa que yo hice delante de él cuando fui al altar y dije, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, te pido, Señor, que me aceptes como uno de tus hijos y que anote mi nombre en tu libro de la vida. Cuando yo hice esa oración de fe, dije, prometo serte fiel y obedecer tu palabra. Yo tengo que cumplir eso hasta la cabalidad, hasta el día que yo me llame o que él venga. El día que yo le dé la espalda, la Biblia dice que él abomina y odia a todo al que se desvía tras la mentira y el engaño de Dios. Entonces Dios nos dejó un manual. Si yo no me entero cómo es que está escrito este manual y qué es lo que dice ese manual para mi vida, el Señor lo dice, escudriña mis escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No es el catecismo del Padre Astete, no es el comentario de fulanito y sutanito, no es la palabra. ¿No le bastan 66 libros de acá? 66 libros de historia, 66 libros donde cuentan sus profetas, 66 libros donde cuentan los que dieron su vida, 66 libros que sostuvieron su fe, como Job, por amor a Dios. Entonces, ¿qué les digo yo, mis hermanos? Dice que Dios se había provisto de lo necesario para que José y María tuvieran lo necesario para costear su estadía en Egipto. Ellos regresaron, gloria a Dios. Dice que así como Dios escogió un pueblito pequeño, una familia humilde, y elige un pequeño pastorcito de ovejas y una mujer provinciana como vaso limpio para que viniera Jesús, su Señor, entonces, dice, mas vosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted y yo somos privilegiados también porque también nos ha llamado, como llamó a María, como llamó a David, como llamó a todo el mundo, para su servicio. Y dice que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Usted y yo somos real sacerdocio. Por eso me hizo derramar lágrimas en ese bus cuando yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿yo qué soy? Pues he estudiado aquí, y he estudiado allí, y he estudiado allí, pero a nadie me ha ordenado a mí nada, ni nadie me ha enviado a nada. Pues yo por no dejar las cosas quietas, pues yo estudio, y le doy enseñanza al uno y al otro, pero yo por fin, ¿qué soy? Y me hizo abrir en Hebreos 5:4, porque yo tomo dentro de los hombres sacerdotes para que ministren a favor de los hombres en el que a mí se refiere. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado como lo fue Aarón. Ahí se revió la Biblia y se me drenaron las lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios me estaba confirmando que me había hecho un llamado y el llamado era para que yo me pusiera a estudiar su palabra y a enseñarla. Y por eso Él me tiene acá. Y por eso yo les digo, entendamos que somos el propósito de Dios para su obra. Usted y yo somos el propósito para su obra redentora. Que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo tenemos que ir a hacer la gran comisión. ¿Y cuál es la gran comisión? Ir y hacer discípulos. Enseñándoles que guarden todo lo que está escrito acá. Y todas las promesas que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Amén. ¿Entendimos? Que no es que nació Jesús el 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? Nació el hijo de un par de sinvergüenzas, Semiramis y Nimrod. Nimrod era hijo de Semiramis. Y cuando se murió, Semiramis mató al papá, hijo de Noé, y nació Tamus. Entonces ese día, que es
el mes de Kislev, diciembre, el 25 de diciembre, se celebra el nacimiento de Thanos. Muchos celebran el 25 de diciembre, yo lo celebraba, pero cuando el Señor me reveló esto y me hizo sentir que saliera de ese paganismo, dije, Padre, rompo todo eso ahora. Rompí el árbol, rompí los colgandejos, rompí las luces, rompí todo eso, porque todo tiene un simbolismo. Y si yo quiero ser un verdadero siervo de Dios, un ministro de su palabra, tengo que estar limpio de conciencia. Levantemos vuestras manos santas y nuestras rodillas paralizadas, ¿sí? Y ofrendamos sacrificio vivo y santo agradable a Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Entonces usted es un digno ministro de Dios, porque la palabra de Dios lo dice: vosotros sois linaje escogido, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Usted, como yo, estamos injertos al pueblo de Israel. El Señor nos injertó como el hortelano coge un gajo de esta mata de naranja y se le inserta esta otra. Nace otro tipo de naranja. A mí me sacó del mundo, cortó mis coyuntas del mundo y me injertó esas columnas en el olivo real. Usted también tuvo ese mismo proceso. Y por eso usted quiere adorar a Dios. Por eso usted quiere servir a Dios. Y por eso usted quiere amar a Dios. Pero el diablo no le deja. Le pone trabas, le pone impedimentos, le pone cosas. Por aquí y por allá. Pero acuérdese que la Biblia dice: yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer espada contra ustedes. Porque por causa del nombre de Jesucristo se nos levanta mi papá, mi mamá, mi hermano, mi tía, mi vecino, mi amigo, mi patrón y todo, y pierdo hasta el trabajo por causa del Evangelio. Es la prueba. Y como Dios tiene que probarnos para saber si el material resiste para lo que lo va a poner a usted a hacer, entonces tiene que templarlo. Y si no le da el temple, entonces tiene que desbaratarlo y hacerlo de nuevo. Por eso dice que Él nos rompe y nos despedaza como alfarero y nos forma de nuevo. ¿Cómo es que le gusta el canto, hermana? ¿Cómo? Señor, tú eres el alfarero, hazme de nuevo, que en el tratado te voy a hacer llorar, ¿sí? Pero y te voy a hacer reír, ¿sí? El Señor cuando nos coge y nos comienza a moldear, nos duele todo. Entonces cuando nos dan una tunda que nos dan unos dolorios hasta los huesos. Amén, mi hermano. Bueno, démosle gracias a Dios por habernos permitido estar en este ratico y haber recibido su palabra, que es la que nos edifica para el conocimiento. Amén. Y los espero el domingo. Si tienen bien, pues pueden venir, y si no se les impide nada, para continuar con este tema. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, por habernos permitido, mi amado Dios, escudriñar tu verdad, Señor, ir a la fuente, Señor, tu palabra, para poder extraer de ella, Señor, de la gloria, el conocimiento pleno, reconocer tu grandeza, tu divinidad, tu poder, bendito Dios, tus propósitos, Señor, que tienes para este mundo, Dios mío. Yo te doy muchas gracias por mis hermanos que vinieron, y te doy muchas gracias por el privilegio que me dio para disertar esta verdad, Señor. Permita que haya hecho mella ya en los corazones de cada uno de mis hermanos que vinieron esta mañana, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, porque tú los trajiste. Tú fuiste el que pusiste el sentir en cada uno de ellos a que vinieran, Señor. Yo te doy gracias por ellos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor. Gracias, Dios. Lleva a mis hermanos en paz, en gozo y en alegría para sus hogares, Señor. Y que desde ya te pongo el domingo para la reunión dominical, Señor, para que vengan las ovejas a recibir tu palabra. Gracias, Dios, en el nombre de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito Señor, gracias. Mi hermanito José, me estaban interrumpiendo.